el corazón de los Pirineos, donde las montañas no solo separan territorios, sino destinos históricos, existió durante siglos un reino cuya supervivencia fue, desde el primer día, una forma de resistencia. Navarra no nació como un imperio ni se expandió por la fuerza arrolladora de grandes ejércitos. Nació como un equilibrio frágil entre culturas, lenguas y poderes rivales. En el año 824, cuando Pamplona se consolidó como núcleo político bajo una monarquía propia, el mapa de Europa occidental ya estaba dominado por fuerzas muy superiores. Al norte, los herederos del orden carolingio; al sur, el poder musulmán de Al-Ándalus; al oeste y al este, condados cristianos en plena transformación. Navarra apareció allí donde no parecía haber espacio para otro reino más. Durante casi 7 siglos, este territorio montañoso con Pamplona como corazón político y los pasos pirenaicos como arterias vitales, logró lo que muchos consideraban imposible: mantenerse independiente. No por aislamiento, sino por una inteligencia política basada en alianzas, matrimonios, concesiones y una constante adaptación al cambio. Entre los años 824 y 1512, Navarra fue testigo de tratados, particiones, guerras fronterizas y pactos que redefinieron una y otra vez su lugar en Europa. En el año 1004, cuando un joven monarca heredó el trono, el reino apenas superaba un espacio regional. Poco más de 3 décadas después, su influencia alcanzaba buena parte de la península ibérica, conectando Castilla, Aragón y los condados pirenaicos bajo una misma órbita de poder. Ese ascenso, sin embargo, contenía en su interior la semilla de la ruina. Navarra nunca fue derrotada de golpe. No cayó como Constantinopla, ni se extinguió como un linaje sin herederos. Fue, más bien, dividida con precisión quirúrgica. Tras la muerte de su rey más poderoso, ocurrida en el año 1035, el territorio se fragmentó en varias entidades políticas, cada una heredada por un hijo distinto. Lo que había sido una arquitectura unificada de poder se convirtió en una red de reinos competidores. Castilla y Aragón crecieron a partir de esa división, mientras Navarra comenzaba un lento retroceso geográfico y político. Aún así, el reino no desapareció. Entre los siglos XII y XIII, con fronteras cada vez más estrechas, Navarra se reinventó como un actor diplomático clave entre Francia y la península ibérica. Ciudades como Tudela y Estella se convirtieron en puntos estratégicos de comercio y paso, mientras la corte navarra miraba cada vez más hacia el norte. En el año 1274, una heredera ascendió al trono siendo apenas una niña, y con ella Navarra entró en una nueva fase, la del reino gobernado desde la distancia, donde París comenzaba a pesar más que Pamplona. Las cifras hablan con frialdad, pero también con claridad. Entre los años 1328 y 1441, Navarra estuvo gobernada por dinastías con raíces francesas. Más de 2 siglos en los que su soberanía fue legalmente intacta, pero políticamente condicionada. El reino seguía existiendo. Sus leyes se respetaban, sus cortes se reunían, pero las decisiones estratégicas se tomaban cada vez más lejos de sus montañas. Navarra se convirtió en una pieza de negociación entre potencias mayores, un territorio que valía no por su tamaño, sino por su posición. El punto de no retorno llegó en el año 1512. Ese año, las tropas castellanas cruzaron la frontera sur y ocuparon Pamplona en cuestión de semanas.
no fue una conquista improvisada, sino el resultado de décadas de tensiones, alianzas rotas y oportunidades aprovechadas. Navarra quedó partida en dos: al sur, incorporada a la corona de Castilla; al norte, un pequeño resto del reino sobrevivió más allá de los Pirineos, con capital en Saint-Palais, manteniendo una independencia precaria durante algunos años más. En términos territoriales, Navarra perdió más de 2/3 de su superficie histórica. En términos simbólicos, perdió algo aún más profundo: la posibilidad de decidir su propio futuro. Y sin embargo, la historia no terminó allí. La sangre de Navarra no se extinguió con la ocupación. A través de una compleja red de herencias y matrimonios, el linaje navarro llegó hasta el trono de Francia a finales del siglo XVI. Un antiguo rey de un pequeño reino pirenaico se convirtió en monarca de una de las mayores potencias europeas. Navarra dejó de existir como estado soberano, pero sobrevivió como legado dinástico, incrustado en la arquitectura del poder europeo. Esta es la paradoja que define a la Casa de Navarra: un reino que perdió su territorio, pero ganó una herencia que trascendió fronteras; una dinastía que desapareció del mapa político, pero no de la historia del poder. Para comprender cómo ocurrió esto, es necesario volver al principio, a un territorio montañoso, a una sociedad fronteriza y a una monarquía nacida no de la ambición imperial, sino de la necesidad de sobrevivir entre gigantes. Porque la historia de Navarra no es solo la historia de una caída, es la historia de cómo un reino pequeño logró influir en el destino de Europa y de cómo ese mismo ingenio político acabó diluyéndolo para siempre. Mucho antes de que Navarra fuera reconocida como reino, el territorio que más tarde ocuparía ese nombre era ya un espacio cargado de tensión histórica. Situada entre los valles pirenaicos y las llanuras del Ebro, la región de Pamplona había funcionado durante siglos como una frontera viva, un territorio donde las identidades no se imponían por decreto, sino que se negociaban día a día. Tras la desaparición del reino visigodo a comienzos del siglo VIII, ningún poder logró establecer un dominio duradero sobre esta franja montañosa. Ni los ejércitos musulmanes procedentes de Al-Ándalus, ni la autoridad carolingia que avanzaba desde el norte consiguieron someter completamente a las comunidades locales. Pamplona, asentada en el curso medio del río Arga, no era entonces una capital, sino un núcleo defensivo rodeado de aldeas y tierras de pastoreo. Su importancia residía menos en su tamaño que en su posición estratégica. Controlaba accesos naturales hacia Roncesvalles, el Valle del Baztán y los corredores que conectaban con Aquitania. Estas rutas no solo facilitaban el comercio, sino que determinaban el paso de ejércitos, embajadas y tributos. Quien dominaba Pamplona podía influir en el equilibrio entre el norte franco y el sur andalusí. En ese contexto emergió Íñigo Arista, figura clave no tanto por su poder militar como por su capacidad para tejer alianzas. En el año 824, tras una serie de levantamientos contra la autoridad franca, se consolidó una monarquía propia con sede en Pamplona. No se trató de una ruptura absoluta con el mundo islámico ni con el carolingio, sino de una afirmación de autonomía. Íñigo Arista gobernó apoyándose en una red de parentescos que incluía vínculos con familias influyentes de la Ribera y conexiones diplomáticas con Córdoba. Una relación pragmática que garantizó estabilidad durante varias décadas. Esta etapa temprana revela una de las características fundamentales del poder navarro: su flexibilidad. A diferencia de otros reinos cristianos nacientes, Navarra no definió su identidad en oposición absoluta
al Islam. Durante buena parte del siglo IX, los reyes pamploneses mantuvieron acuerdos con los emires de Al-Ándalus, pagando tributos cuando fue necesario y obteniendo a cambio reconocimiento de facto. Este equilibrio permitió al reino concentrarse en consolidar su estructura interna. En lugar de desgastarse en guerras constantes, el control del territorio se articuló mediante una combinación de fortificaciones locales y lealtades personales. Castillos en lugares como Sangüesa y las colinas cercanas a Estella funcionaban como puntos de vigilancia y refugio, más que como centros de poder feudal al estilo franco. La autoridad real no se imponía por una burocracia extensa, sino por la capacidad del monarca de arbitrar conflictos entre linajes y garantizar la seguridad colectiva. En este sentido, la monarquía navarra fue, desde su origen, más pactista que autoritaria. A lo largo del siglo X, Navarra experimentó una transformación silenciosa pero decisiva. Los sucesores de Íñigo Arista reforzaron la continuidad dinástica, evitando rupturas violentas en la sucesión, algo poco común en la Europa de la época. En el año 970, el reino había logrado mantener una línea sucesoria estable durante varias generaciones, consolidando la legitimidad de la casa reinante. Esta estabilidad permitió el desarrollo de instituciones incipientes, como la fijación de costumbres jurídicas locales y la expansión del papel de la Iglesia como garante del orden social. Pamplona no fue el único centro relevante. Nájera, situada más al oeste, se convirtió en un enclave fundamental para la administración y la proyección del poder navarro hacia el valle del Ebro. Tudela, en la ribera, aportó riqueza agrícola y contacto con redes comerciales más amplias. Estas ciudades no eran simples posesiones, eran nodos de una red que daba cohesión a un reino todavía pequeño en extensión, pero cada vez más complejo en funcionamiento. La Iglesia desempeñó un papel crucial en este proceso. El obispado de Pamplona actuó como soporte ideológico de la monarquía, legitimando el poder real y facilitando la integración de Navarra en la cristiandad occidental. Monasterios y centros religiosos no solo difundieron la fe, sino que funcionaron como espacios de escritura, archivo y memoria, elementos esenciales para la continuidad del poder dinástico. A través de ellos, la Casa de Navarra comenzó a construir una narrativa propia, una historia que justificaba su existencia frente a vecinos más poderosos. Cuando el siglo XI se aproximaba, Navarra ya no era una entidad improvisada. En el año 1004, al acceder al trono Sancho, el reino contaba con fronteras relativamente definidas, una nobleza integrada en el proyecto monárquico y una experiencia acumulada en la gestión de alianzas. Aunque su territorio no superaba el de otros reinos emergentes, su posición política era sólida. Navarra estaba preparada para una expansión que no se basaría únicamente en la guerra, sino en la herencia, el matrimonio y la diplomacia. Sin embargo, esa misma estructura contenía una fragilidad latente. El poder seguía dependiendo en gran medida de la figura del monarca y de los lazos personales que éste mantenía con la nobleza. No existía una administración central fuerte capaz de sostener el reino más allá de la voluntad del rey. Esta característica, que había sido la clave de su supervivencia inicial, se convertiría en una debilidad cuando el territorio y las ambiciones crecieran. Los orígenes de la Casa de Navarra, por tanto, no fueron grandiosos ni espectaculares. Fueron el resultado de decisiones prudentes, de pactos cuidadosamente calculados
y de una lectura realista del entorno geopolítico. Navarra nació no para dominar, sino para sobrevivir. Y en esa supervivencia forjó las bases que le permitirían, durante un breve pero decisivo periodo, convertirse en el eje de poder más influyente de la península ibérica. Cuando Sancho heredó el trono de Navarra en el año 1004, no recibió un reino en expansión, sino un equilibrio cuidadosamente construido durante generaciones. Pamplona seguía siendo el centro simbólico de la monarquía, pero el verdadero peso político se desplazaba ya entre varios núcleos. Nájera, como sede cortesana creciente, los valles que descendían hacia el Ebro como base económica y los pasos pirenaicos que conectaban Navarra con Aquitania como arterias estratégicas. Sancho comprendió desde el inicio que su misión no consistía en ampliar fronteras de manera inmediata, sino en convertir a Navarra en el punto de referencia inevitable para todos los poderes cristianos del norte peninsular. El contexto histórico favorecía esa ambición. A comienzos del siglo XI, Castilla era todavía un condado cuya legitimidad dependía del respaldo de una autoridad superior. Aragón se encontraba en una fase embrionaria, con una nobleza fragmentada y sin una tradición estatal consolidada. Sobrarbe y Ribagorza funcionaban como territorios fronterizos, más definidos por su valor geográfico que por una cohesión política propia. Frente a este mosaico inestable, Navarra ofrecía continuidad dinástica, experiencia diplomática y una monarquía acostumbrada a gobernar mediante el pacto y la mediación. Sancho supo leer ese escenario con una claridad excepcional. Uno de los primeros movimientos decisivos fue su intervención sistemática en los asuntos castellanos. A través de vínculos familiares y acuerdos sucesorios, Sancho se situó como garante del orden en el condado. No se presentó como conquistador, sino como protector de una estructura aún frágil. Desde Nájera, que comenzó a adquirir un protagonismo creciente, se arbitraban disputas internas y se confirmaban derechos que consolidaban la autoridad navarra. Castilla, en la práctica, quedó integrada en la órbita de Pamplona y su evolución futura estuvo profundamente marcada por ese periodo de tutela. De manera paralela, Aragón fue incorporado a una relación de dependencia que reforzó el eje pirenaico oriental. La autoridad de Sancho se manifestó en la capacidad de ordenar el territorio, garantizar la estabilidad y proyectar una imagen de poder que trascendía las fronteras formales de Navarra. Sobrarbe y Ribagorza, enclaves clave entre los Pirineos y el interior peninsular, completaron este sistema de dominios que, aunque diversos en su estatuto jurídico, reconocían la primacía política del rey navarro. Hacia el año 1020, el resultado de esta estrategia era evidente. Desde Pamplona y Nájera se tomaban decisiones que afectaban a una vasta región. Navarra no era simplemente un reino más. Se había convertido en el centro de gravedad de la política cristiana del norte. En términos de influencia efectiva, el poder de Sancho se extendía sobre varios territorios que, sumados, superaban ampliamente la extensión original del reino. Esta centralidad no se sostenía únicamente en la fuerza militar, sino en una red compleja de lealtades, matrimonios y reconocimientos mutuos. La Edad Dorada de Navarra se expresó también en una profunda transformación interna. La corte navarra se convirtió en un espacio de irradiación cultural y religiosa. La adopción de reformas eclesiásticas alineadas con las corrientes europeas reforzó la legitimidad del monarca y situó al reino dentro de una red más amplia de reconocimiento internacional.
Monasterios y sedes episcopales en Pamplona y Nájera no solo cumplían funciones espirituales, actuaban como centros de escritura, memoria y administración, dotando al poder navarro de una dimensión simbólica duradera. Durante más de 3 décadas, Navarra disfrutó de una estabilidad interna extraordinaria. Mientras otros territorios cristianos se veían sacudidos por rebeliones, traiciones y crisis sucesorias, el reino mantuvo una continuidad que permitió planificar a largo plazo. Esta estabilidad fue el resultado de un equilibrio cuidadosamente mantenido entre la autoridad real y las expectativas de la nobleza. Sancho gobernó con firmeza, pero también con una prudencia que evitó confrontaciones abiertas. El orden navarro no se imponía por el terror, sino por la convicción de que beneficiaba a todos los actores implicados. En este periodo, la influencia de Navarra se percibía en todos los niveles. Las fronteras se configuraban de acuerdo con decisiones tomadas en la corte navarra. Las alianzas matrimoniales respondían a una lógica diseñada para reforzar la centralidad del reino. Incluso la concepción misma del poder cristiano en la península comenzó a adoptar modelos que habían sido ensayados en Navarra. Castilla y Aragón crecieron bajo esta tutela, absorbiendo prácticas políticas y estructuras de legitimación que más tarde convertirían en propias. El punto culminante de esta edad dorada se alcanzó poco antes de la muerte de Sancho, en el año 1035. En ese momento, Navarra había logrado algo excepcional: transformar una posición geográfica limitada en una hegemonía política real. No era el reino más poblado ni el más rico, pero sí el más decisivo. Durante un breve lapso histórico, el destino de amplias regiones dependió de la estabilidad de la Casa de Navarra y de la figura de su monarca. Sin embargo, ese mismo éxito ocultaba una fragilidad profunda. El sistema construido por Sancho descansaba casi por completo en su persona. La cohesión de los territorios dependía de su capacidad para mantener unidas las distintas piezas del mosaico político. No existía una administración central capaz de sostener esa complejidad una vez desaparecido el rey. Fiel a una tradición patrimonial profundamente arraigada, Sancho optó por repartir sus dominios entre sus herederos. Aquello que había funcionado como una constelación cohesionada por una sola voluntad, se fragmentó en varias entidades soberanas, cada una con intereses propios. Con esa decisión, la Edad Dorada llegó a su fin. Navarra conservó su núcleo original, pero perdió el control directo sobre Castilla y Aragón, que emergieron como reinos independientes y con el tiempo más poderosos. El centro de gravedad político comenzó a desplazarse lejos de Pamplona, y la Casa de Navarra inició una nueva etapa marcada por la adaptación constante y la pérdida progresiva de influencia. La grandeza de este periodo reside precisamente en su brevedad. En el espacio de una sola generación, Navarra pasó de la periferia a la centralidad absoluta, y desde allí al comienzo de un declive irreversible. Sancho elevó al reino a una posición sin precedentes, pero su legado quedó atrapado en las limitaciones estructurales de su tiempo. La Edad Dorada fue real, intensa y determinante, y por ello mismo, su final marcó el inicio de una larga lucha por la supervivencia en un mundo dominado ahora por potencias que, en gran medida, habían nacido bajo la sombra de Navarra. La muerte de Sancho en el año 1035 marcó un punto de inflexión silencioso pero irreversible. No fue una ruptura abrupta ni un colapso inmediato. Fue, más bien,
el momento en que Navarra comenzó a perder aquello que nunca había sido capaz de convertir en institución: la centralidad del poder. Lo que hasta entonces había funcionado gracias a una sola voluntad cohesionadora quedó expuesto a una realidad implacable. El reino no estaba diseñado para sobrevivir a su propio éxito. La partición del legado de Sancho respondió a una lógica profundamente medieval, aceptada y legítima en su tiempo. Cada hijo recibió una parte del entramado político construido durante décadas. Navarra conservó Pamplona y su núcleo histórico. Castilla y Aragón emergieron como reinos autónomos. Sobrarbe y Ribagorza siguieron trayectorias propias. En términos jurídicos, nada había sido usurpado. Sin embargo, en términos estratégicos, todo había cambiado. El centro de gravedad desapareció. Lo que había sido una arquitectura jerárquica se convirtió en un sistema de equilibrios frágiles. A partir de ese momento, Navarra dejó de decidir y comenzó a reaccionar. La corte pamplonesa ya no marcaba el ritmo de la política peninsular. Se veía obligada a responder a las iniciativas de reinos que, irónicamente, habían aprendido a gobernar bajo su tutela. Castilla y Aragón crecieron con rapidez, dotándose de estructuras más centralizadas y de ambiciones territoriales claras. Navarra, en cambio, permaneció fiel a un modelo de poder pactista que había sido su mayor fortaleza, pero que ahora revelaba sus límites. Durante el siglo XII, esta transformación se volvió evidente. Rodeado por potencias en expansión, el reino navarro se encontró atrapado en una paradoja constante. Para preservar su independencia, necesitaba alianzas. Pero cada alianza exigía concesiones que erosionaban esa misma independencia. Pamplona seguía siendo capital. Las instituciones continuaban funcionando y las leyes propias se respetaban. Sin embargo, el margen real de decisión se estrechaba año tras año. Navarra sobrevivía, pero ya no avanzaba. La decadencia no se manifestó en una gran derrota militar, sino en una acumulación de renuncias estratégicas. Cada tratado firmado para evitar un conflicto abierto implicaba aceptar una posición subordinada. Cada pacto matrimonial concebido para garantizar protección desplazaba un poco más el centro del poder lejos del reino. La monarquía navarra no perdió legitimidad de forma repentina, perdió capacidad de maniobra. Gobernar se convirtió en el arte de elegir la pérdida menos costosa. Esta erosión se reflejó también en el interior del reino. La nobleza, consciente de la debilidad estructural del poder central, comenzó a actuar con mayor autonomía. Los linajes defendían sus intereses locales con una intensidad creciente, obligando al monarca a negociar constantemente para mantener una cohesión mínima. La autoridad real seguía siendo reconocida, pero cada decisión requería más consenso y producía menos efectos duraderos. Navarra entró en una fase de desgaste interno, donde la estabilidad se mantenía a costa de inmovilidad. A partir del siglo XIII, la orientación del reino hacia el norte se intensificó. Los matrimonios con casas francesas no fueron una traición a Navarra, sino un intento desesperado de supervivencia. Frente a la presión constante de Castilla y Aragón, la protección exterior parecía la única salida viable. Sin embargo, esta estrategia tuvo un precio elevado. Aunque Navarra conservó sus leyes y su identidad jurídica, las decisiones estratégicas comenzaron a tomarse cada vez más lejos de Pamplona. El reino seguía existiendo, pero su voz
se diluía en escenarios que ya no controlaba. El ascenso al trono de Juana en el año 1274 simbolizó de manera contundente esta nueva realidad. Navarra pasó a ser gobernada por una soberana cuya base principal de poder se encontraba fuera de sus fronteras. La continuidad institucional se mantuvo, pero el vínculo entre la monarquía y el territorio se volvió más tenue. Pamplona ya no era el centro desde el cual se articulaba el futuro del reino, sino uno de varios puntos dentro de una red dinástica más amplia. Durante más de 2 siglos, Navarra conservó una soberanía formal que ocultaba una dependencia creciente. No fue anexionada ni disuelta. Siguió reuniendo sus cortes y aplicando sus leyes. Pero cada crisis europea, cada conflicto entre grandes potencias, reducía aún más su margen de acción. Navarra no desapareció porque supo adaptarse, pero esa adaptación consistió en aceptar una posición cada vez más secundaria. El reino aprendió a sobrevivir renunciando lentamente a decidir. El desenlace comenzó a perfilarse con claridad cuando Castilla dejó de percibir a Navarra como un aliado útil y empezó a considerarla un obstáculo estratégico. El control de los pasos pirenaicos y la anomalía política que representaba un reino independiente en medio de un proceso de consolidación territorial hicieron de Navarra un objetivo inevitable. La intervención no fue fruto de un impulso repentino, sino la culminación de décadas de observación, presión y cálculo. Cuando las tropas castellanas ocuparon Pamplona en el año 1512, la resistencia fue limitada, no por falta de identidad ni de voluntad, sino porque el equilibrio de fuerzas hacía inviable cualquier defensa prolongada. Navarra quedó dividida. Al sur, el territorio fue incorporado a la corona de Castilla. Al norte, una franja reducida sobrevivió más allá de los Pirineos durante un tiempo. El reino perdió la mayor parte de su espacio político, pero no desapareció de inmediato de la historia. La decadencia de Navarra no fue el resultado de una traición concreta ni de una derrota puntual. Fue la consecuencia lógica de un modelo de poder que había brillado en un mundo medieval fragmentado, pero que no pudo adaptarse plenamente a una Europa que avanzaba hacia la centralización y la fuerza sostenida. Navarra no cayó por debilidad moral, sino por coherencia histórica. Se mantuvo fiel a su manera de gobernar, incluso cuando el contexto dejó de premiarla. El lado oscuro de la Casa de Navarra no reside en la pérdida final del reino, sino en la lucidez con la que sus gobernantes comprendieron, generación tras generación, que estaban atrapados en una posición sin salida. Navarra supo durante siglos que su supervivencia implicaba renunciar a la grandeza. Y en ese acto constante de renuncia fue desapareciendo lentamente como poder, aunque nunca como memoria. La ocupación de Pamplona en el año 1512 no fue un estallido repentino ni una catástrofe inesperada. Fue la culminación lógica de un proceso largo, medido y en muchos aspectos anunciado. Para entonces, Navarra ya no era un actor capaz de alterar el curso de los acontecimientos. Era un territorio cuya existencia independiente dependía de equilibrios que habían dejado de existir. La caída no se produjo en el campo de batalla, sino en el cálculo frío de las potencias vecinas, que comprendieron que el reino ya no podía defender por sí mismo el espacio político que ocupaba. Castilla, fortalecida por décadas de expansión y por una estructura de poder cada vez más centralizada, observó a Navarra con una mirada distinta a la del pasado.
El reino pirenaico había dejado de ser un socio útil y se había convertido en una anomalía estratégica. Controlaba pasos fundamentales hacia el norte y representaba un obstáculo en el proceso de consolidación territorial. La decisión de intervenir no fue precipitada. Fue el resultado de años de evaluación, alianzas preparatorias y una lectura precisa del momento histórico. Navarra, aislada y sin apoyos decisivos, se encontraba en su punto de máxima vulnerabilidad. Cuando las fuerzas castellanas avanzaron sobre el territorio navarro, la resistencia fue limitada y fragmentaria. Pamplona cayó con rapidez, no porque careciera de identidad o de memoria, sino porque el desequilibrio de fuerzas hacía inviable una defensa prolongada. El reino no disponía de los recursos humanos ni materiales necesarios para sostener un conflicto de gran escala. Durante generaciones, su supervivencia había dependido de la negociación y del pacto. Ahora, frente a un poder decidido a imponer una solución definitiva, esas herramientas resultaban insuficientes. La consecuencia inmediata fue la partición del reino. La Navarra, situada al sur de los Pirineos, fue incorporada a la corona de Castilla, perdiendo su condición de Estado soberano. Al norte, más allá de la frontera montañosa, una franja reducida del antiguo reino logró mantenerse de forma independiente durante un tiempo, con una existencia precaria y condicionada. Esta división no fue solo territorial, fue simbólica. Navarra dejó de ser una unidad política coherente y se transformó en un recuerdo fragmentado, repartido entre dos espacios de poder distintos. A pesar de la ocupación, la desaparición de Navarra no fue absoluta ni inmediata. En el territorio incorporado a Castilla, muchas de las instituciones tradicionales se conservaron. Los fueros, las leyes propias y ciertas estructuras administrativas continuaron funcionando, no como expresión de soberanía, sino como concesiones destinadas a facilitar la integración. Esta continuidad parcial dio la impresión de una supervivencia, pero en realidad marcó el tránsito definitivo del reino hacia una condición subordinada. Navarra ya no decidía, era administrada. La Navarra septentrional, por su parte, prolongó durante algunos años la ficción de la independencia. Sin embargo, su tamaño reducido y su dependencia de alianzas externas limitaron cualquier posibilidad de recuperación real. Aislada, sin capacidad para revertir la situación del sur, esta última expresión del reino histórico quedó atrapada en una dinámica que la empujaba, de forma inevitable, hacia la absorción por una potencia mayor. El desmembramiento no fue un episodio puntual, sino un proceso que se desarrolló en fases sucesivas, cada una más definitiva que la anterior. La caída de Navarra no puede entenderse únicamente como una derrota militar o diplomática. Fue el resultado de una incompatibilidad estructural entre el modelo de poder que había definido al reino y el mundo que emergía en los albores de la Edad Moderna. La Europa que se estaba configurando exigía centralización, ejércitos permanentes y recursos sostenidos. Navarra, fiel a su tradición de equilibrio y negociación, no pudo transformarse sin renunciar a aquello que le había dado sentido durante siglos. En ese dilema residió su final como Estado independiente. Lo más significativo de este desenlace es su carácter casi inevitable. Para el momento de la ocupación, Navarra había agotado todas las estrategias que en el pasado le habían permitido sobrevivir. Las alianzas ya no ofrecían protección. Los matrimonios dinásticos no garantizaban seguridad y la diplomacia carecía de peso frente a una voluntad expansionista
decidida. El reino no cayó por sorpresa. Cayó porque el tiempo histórico en el que había sido viable había llegado a su fin. El desmembramiento de Navarra cerró un ciclo iniciado siglos atrás en los valles pirenaicos. Aquella monarquía que había sabido convertir su posición marginal en una ventaja estratégica, perdió finalmente la capacidad de adaptarse a un entorno radicalmente distinto. Sin embargo, la desaparición política no significó el borrado de su legado. La memoria del reino, sus leyes y su identidad sobrevivieron en formas fragmentadas, integradas en estructuras ajenas pero aún reconocibles. La caída de Navarra fue, en última instancia, una transición. El reino dejó de existir como sujeto soberano, pero su historia no se extinguió. Se transformó en herencia, en referencia y en advertencia. Lo que se perdió en territorio y poder se conservó de manera más sutil en la conciencia histórica de Europa. Navarra desapareció del mapa político, pero no del relato de cómo se construyen y se deshacen los equilibrios del poder. Cuando Navarra dejó de existir como Estado soberano, no desapareció del tiempo, se transformó. Su legado no se expresó ya en fronteras ni en ejércitos, sino en una huella persistente que atravesó siglos y estructuras de poder ajenas. El final político del reino no clausuró su historia, la desplazó hacia otra dimensión, más silenciosa y en muchos sentidos más duradera. La primera forma de supervivencia fue jurídica. Aun incorporada a una potencia mayor, Navarra conservó durante largo tiempo un cuerpo legal propio, unas instituciones que recordaban un pasado de autonomía real. Los fueros no eran simples privilegios administrativos, eran la memoria codificada de un reino que había aprendido a gobernarse a sí mismo. En ellos persistía la idea de un poder limitado por pactos, de una monarquía obligada a negociar con sus súbditos, de un equilibrio entre autoridad y consentimiento que había definido la identidad navarra desde sus orígenes. La segunda forma de supervivencia fue territorial en sentido cultural. Aunque dividida por fronteras nuevas, Navarra continuó existiendo como espacio histórico reconocible. Las montañas, los valles y los pasos pirenaicos siguieron siendo los mismos, y con ellos las prácticas sociales, las lenguas y las tradiciones que habían dado cohesión al reino durante siglos. La desaparición del Estado no borró la conciencia de pertenencia. Navarra dejó de ser un sujeto político, pero no una referencia colectiva. Sin embargo, el legado más profundo de la Casa de Navarra se manifestó en el ámbito dinástico. A través de una compleja red de herencias y matrimonios, la sangre navarra se integró en casas reales de mayor alcance. El antiguo linaje pirenaico alcanzó finalmente el trono de Francia. En una ironía histórica notable, aquello que Navarra no pudo conservar como reino, lo transmitió como herencia. El poder que había perdido en territorio, lo recuperó, transformado en influencia dinástica dentro de una de las principales monarquías europeas. Este tránsito encierra una paradoja esencial. Navarra desapareció porque se mantuvo fiel a un modelo de poder basado en el equilibrio, la negociación y la flexibilidad. Ese mismo modelo, que había sido su mayor fortaleza durante la Edad Media, se convirtió en una desventaja en un mundo que avanzaba hacia la centralización y la fuerza sostenida. Navarra no cayó por incapacidad absoluta, sino por coherencia histórica. Supo adaptarse durante siglos, pero llegó un momento en que adaptarse significaba dejar de ser. Desde una perspectiva más amplia, la historia de la Casa de Navarra ofrece una lección incómoda sobre el poder.
No todos los reinos están destinados a convertirse en imperios, ni todas las formas de autoridad sobreviven al mismo ritmo que el mundo que la rodea. Navarra fue grande no por su tamaño, sino por su capacidad para ocupar un espacio intermedio, para actuar como bisagra entre mundos distintos. Cuando ese espacio dejó de existir, el reino perdió su razón de ser política, pero no su significado histórico. La memoria de Navarra persiste como advertencia y como referencia. Advierte sobre los límites de la flexibilidad cuando el entorno exige rigidez. Y recuerda que el poder no se mide únicamente en conquistas visibles, sino también en la capacidad de influir, de mediar y de dejar una huella que trascienda la existencia formal de un Estado. Navarra no dominó Europa, pero ayudó a moldearla. No construyó un imperio, pero contribuyó a la arquitectura del poder que otros heredaron. En última instancia, la Casa de Navarra representa una forma distinta de grandeza. Una grandeza que no se expresa en la duración indefinida ni en la expansión ilimitada, sino en la intensidad de su influencia durante un tiempo limitado. Su historia no es la de una caída espectacular, sino la de una transformación inevitable. Navarra murió como reino para sobrevivir como legado, incrustada en la memoria política de Europa. Así concluye la trayectoria de una dinastía que entendió el poder como equilibrio y pagó por ello un precio alto, pero también dejó una herencia que continúa hablando, siglos después, de cómo se construyen, se sostienen y se disuelven los órdenes políticos. En ese eco persistente, Navarra sigue existiendo, no como Estado, sino como lección histórica. La historia de la Casa de Navarra nos recuerda que el poder no siempre muere en el campo de batalla. A veces se disuelve lentamente, con plena conciencia, cuando el mundo deja de recompensar la forma en que fue construido. Si este documental te ayudó a comprender mejor cómo nacen y desaparecen los reinos, te invitamos a suscribirte al canal y a continuar explorando con nosotros las grandes dinastías que moldearon la historia de Europa.